Sueños. Hoy me ha sorprendido un domingo de Ramos. Iba yo, o ella, ambas, digamos por las veredas recién asfaltadas de la calle Venezuela. Nuestra amiga rodante, delgada cintura de fibras metálicas, delicado esqueleto de pájaro que no ha sabido tomar el vuelo. Ella, una bicicleta tan roja como el fuego de los últimos sueños que tuve, como aquel monopatín que de niña fue el primer regalo de libertad que me dieron. Tan efímero como vivillos son aquellos que se ocupan de hurtarle sus ilusiones a las niñas de 5 años, arrancarles su regalo de reyes y con ello volver cenizas el brillo de la corona de los reyes magos. Como, efectivamente, he dicho, soy una metáfora. No tomaré atajos para llegar a los hechos. Nosotras no nos debemos a la realidad. Las fechas son meras ficciones, esas burdas ficciones de lo real. Lo cierto no es del tiempo, no está en ordenarlo, sino en vivir el ser del principio al fin y de la piel al sueño. Y sí, estaba en eso yo de haberme lanzado un 2 de abril de 2023, inaugurando a la niña con su monopatín que se paseaba bajo las miradas algo severas o irónicas de los pocos transeúntes. Ida y vuelta, de esquina a esquina, aprovechando que allí en el fondo había una procesión y la calle estaba cortada, lo que agradecí fervientemente, y como tengo una naturaleza rayana a la lujuria de la amabilidad, me acerqué allí. Y aclaro, como hoy 2 de abril también es el día del veterano de guerra, pregunté sin prestar atención a las mantillas que llevaban las mujeres y a las ramas que ostentaban en sus manos. Ah, homenaje a los caídos. Las Malvinas. Claro. No, señora, me respondió molesto el hombre con aspecto etíope, cuya peluquería al lado de mi casa tiene grabado en letras góticas el febril nombre de Peluquería Cristo Rey. Y me lo dijo con cierto compasivo desprecio por mi ignorancia. Domingo de Ramos, señora, acentuó en nombre de Cristo Rey. Oh, mil disculpas. Claro, Cristo Rey. Qué torpeza la mía. Como hoy es feriado, ¿vio? Por las Malvinas, digo. Pero el hombre ya no me miraba. Había vuelto a la procesión y me dejó con las últimas palabras en el aire. Miré a mi amiga, tan silenciosa. Ella entendía. Pero, ¿y nosotras? Es decir, en nuestra doble humanidad y tan ricas de almas, aún así, todas reunidas en un delgado y entristecido cuerpo de mujercita ya sexagenario, ¿qué no hubiéramos dado por unirnos a ellos? Señor padre, sacerdote o hermano, como usted guste. Soy una pecadora. ¿Que si creo? No me tome por una hereje, ni duda cabe. He encomendado mi alma al Cristo Rey que yace a la derecha del Padre. No ascribo. ¿Qué va? A esas ideologías foráneas y ateas que hablan de Jesús humano, que recuerdan sus palabras y no sus milagros, que niegan la resurrección entre túnicas y laminadas de oro como Dios manda. Aunque claro, y disculpe la acotación, él ha dicho...
Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Pero, ¿qué importancia tiene esto al lado de vuestra incuestionable liturgia? Y más aún con los siglos que lleváis ejerciendo el omnímodo poder de la Santísima Iglesia con su séquito, sus papas, obispos y feligreses. Sin duda, la mayoría hace a la razón y Jesús estaba solo. Si no, mire usted que hoy, con semejantes palabras, habría perdido muchos de sus seguidores y posiblemente, si no en la cruz, habría terminado en alguna comisaría berreta, esperando que el Dios Padre lo rescatase para zafar de un par de molestos interrogatorios y una noche en el piso frío de una celda. Pero, como soy una metáfora, no puedo evitar remitirme a aquellos tiempos en que mi propia Lelia, ese sufrido personaje de ficción que tanto luchó por la utopía de la maternidad, enfrentando la eternamente crápula justicia de nuestro país, justicia dinástica y tiránica, como las monarquías absolutas del siglo XVIII. Recuerdo cuando la llevaron después de huir de su casa. Previamente había tenido que presenciar el abuso de su hija por parte del padre. Y la pobre infeliz, en una ingenua búsqueda de libertad, escapó hacia su pueblo natal con su beba. ¡Oh, Dios! ¡Qué gran perogrullada! Huir del poder judicial y de la oligarquía, o al menos de las altas familias burguesas que compraban y vendían causas como quien intercambia figuritas. Solo que, claro, eran algo más caras, y lo que se jugaba no era un pequeño disgusto, sino la vida humana. Y los tiempos de esas pequeñas vidas, nuestras vidas. Por eso quiero recordar a estos falsos profetas, de qué modo, con el pensamiento, la memoria evolutiva, podemos decir más verdades que con la sandez cotidiana, esa mentira que se vende al por mayor en nuestros días pasados y presentes. Así sucedían las cosas en aquel domingo de Ramos. Zumbaba el motor del auto. El aire acondicionado helaba el cuerpo de Lelia. Por la ventanilla, la mirada se iba transformando. La mujer recuerda las nubes que pasaban como relámpagos, los monótonos campos sin gracia. Nacía otra vez la llama del pensamiento. Ese paralelo sagrado que remitía la vida de absurda contingencia a una sagrada coincidencia. Las analogías daban sobre los acontecimientos una pincelada luminosa que llenaba de sentido el absurdo que nos precisa la soledad. ¿Cómo sería aquel día, tan azul el cielo, como el de aquel último domingo en que miró el horizonte junto a su hija? Él había pedido una burra y su cría. Mostraba así la prisión del que nace para el yugo, aquel desamparado de los hombres que cobijaría al fin en el hogar verdadero, aquel donde nada es corrompido por el tiempo. Y él creía que era la generación de los que habrían de liberarse de su condición, o tal vez una señal más de que el hombre que nace esclavo, esclavo tiene que ser, y la tierra por los siglos de los siglos está determinado a padecer este fatal determinismo. Un rey no lo había negado esta vez. Recibido con ovaciones, y el Hosanna sonaba como una deliciosa sinfonía de los pájaros crepusculares que cantan en el fin del día, regresando a sus nidos. Ese instante, él lo sabía. Era solo un cántico del bello ocaso que precede a la oscuridad. Benditas sean esas palmas, la sonrisa efímera de los labios de aquel hábil pueblo que festejaba más sus milagros que sus palabras.
cuando el único milagro seriamente conquistado había sido de sus palabras. Cómo, sin embargo, sonreía pacífico con una piedad infinita, esa piedad que se extendía más que a su destino, al destino general de todas las cosas de la tierra. Las pequeñas ofrendas de los humildes que le tendían sus ramos de palmas, la sinceridad inconveniente de aquellos que desconocen los motivos de sus actos. El rabí, con aire sosegado, acariciaba a la vieja burra. Sentía su pobre naturaleza y en ella una compasión que invadía la totalidad de todo lo que no puede desasirse de su sino. Bestia de carga, cordero de sacrificio, hambrientos, leprosos, ciegos, cojos, niños que mueren en brazos de sus madres en una mañana siniestra, hace poco menos de 33 años. Su corazón estaba compungido de lúcida tristeza por la fatuidad del sufrimiento y al mismo tiempo de su intensidad solitaria que se repliega hasta quedar extinto. Así miraba a Jesús la gloria efímera que le brindaban aquellos entusiastas hijos de Jerusalén poco antes de su fin. Y saber, ante tal cuadro, de qué forma se apagarían esas voces, que tal vez de alguna de esas mismas bocas habrían de oírse las carcajadas grotescas de la masa. Esa risotada burlona que no tiene singulares, solo un plural amorfo que desconoce a los individuos que forman la gran risotada. Final siempre, acontece plural, y fundida como la lava líquida y devastadora sobre sus víctimas. Cuanto más informe, más letal es su efecto. Se agazapaban las sombras futuras entre las frescas risas de los niños, en la frágil inocencia de aquellos humildes que venían a consagrarlo rey, más por orfandad que por verdadera fe. A él le estaba destinado el cetro de los magos, y luego la corona de los blasfemos, claramente la grana de los ribetes de las nubes que se deslizaban en el cielo azul. Parecían retazos del manto con el que habrían de escarnecerlo. De sangre se había teñido el origen de su vida. Sangre emanaría de su cuerpo para expiar el insoportable pecado de ser el sobreviviente de sus hermanos. La simultaneidad de sus memorias pasadas y futuras daban al cuadro de su entrada a Jerusalén un aire de extraño sueño atemporal. ¿Soñaría el padre aquella pesadilla de simultaneidad donde las cosas ocurren sin la inocencia del presente? ¿Y si el desamparado era el Dios mismo? Si la eternidad no fuese más que una instancia suprema de la desdicha. ¿Cuál sería entonces la conversación que le esperaba a aquellos a quien les había dado consuelo con la esperanza del reino venidero? Así se encendían las llamas de aquel mundo paralelo, en una consoladora sinfonía, donde la médula de los sucesos queda a la vista descarnada y siempre el vaivén de los mismos dolores. El padre Luis se había erigido ante sí como un sueño más. Aquella intolerable contradicción de tener que renunciar a las voces que pregonan las palabras que amamos, porque bajo ellas se hunden pensamientos mezquinos, perezosos. Jesús imaginó, tal vez, que su palabra cambiaría al hombre en correlación con sus acciones. Pero el verbo era solo una reliquia con la que han jugado los sofistas de todos los tiempos. La palabra que se cotiza como el oro a los fines de un espectáculo que entretenga a los distraídos, produzca temor entre los pusilánimes y convenza a los ingenuos. Ya había imaginado Lelia la furia del Cristo ante la depravación del templo. Su imaginación no era más que parte de una gran metáfora que late siglo tras siglo. La metáfora de la justicia inerme,
El solitario esgrime palabras, tal como las cenizas del fénix se templan en el corazón para volverse nuevamente pájaro. De ahí el secreto de la locura y la resurrección de los mártires, cenizas que cada tanto sosiegan el corazón de la humanidad y hacen de ella una nueva hipótesis de elevación hacia los eternos sueños incumplidos. En 3 días derribaré este templo y en 3 días lo reconstruiré. Lelia recuerda, mientras Karen, en sus brazos, duerme un sueño profundo, y a la madre le parece ver en aquel rostro, aún virgen de toda secuela de dolor, una sombra de tristeza, un leve fruncimiento de su entrecejo. No sueñes lo que sueño, mi pequeña lunita nueva. No tengas en tu memoria una nostalgia de aguas sumergidas. No despiertes a lo real, terrible lucidez de la locura, que nos hace ver en feroz cosmogonía la simultaneidad de los acontecimientos y su desesperante redundancia. Arden los campos ya anochecidos. Arden con las llamas del fénix que siempre vuelve sobre su final a latir irremisible y nuevo como el dolor. El pájaro despliega sus alas, en las que resguarda la memoria de todas las tormentas que truncaron su vuelo, de todas las hogueras que humillaron su dignidad, en el cuerpo de cada ser acorralado, entre el madero y la pira, en las cámaras de gas, en la camilla de torturas, y también en los días pequeños y espinosos donde un hombre insignificante se echa encima una cuerda solo por no llorar lo que no puede llorar ya, ni tiene nombre, y detenerlo, en todo caso, ha perdido sentido la voluntad de nombrarlo. Días pequeños y espinosos de sufrimientos poco significativos. El Cristo cuya pasión se enlaza en los corazones humildes, cuya furia vuela en rebeldía, que se quedan mutilados al inicio de sus acciones, a eso que los necios llaman locura o indigencia, no sabiendo que sólo la indigencia verdadera yace en el espíritu que nunca ha lanzado un soplo fundamental sobre la tierra. El hombre moderno, de regulares inspiraciones y expiraciones, que ocupan el espacio mesurado de una cuadrícula al tono de las necesidades que determinan los programadores de la existencia, los hacedores de un cálculo infinito cuya última cifra es la negación de la unidad. Así, sobre los campos envueltos en las llamas del fénix, Lelia veía relampaguear sus sueños como hojas que remolinean hasta hacerse cenizas. Recordó del mismo modo, así como sucedía en el último de sus sueños, cuando despertó sobresaltada en el hotel. Sí, claro está que ella lo sabía, como también lo sabía aquel joven que con los ojos tristes y una suave sonrisa de condescendencia que ahora ingresaba en Jerusalén, aquel domingo que más tarde a alguien se le diera por llamar Domingo de Ramos. Me ha desvelado aquel sueño que he tenido. Luego de ese breve diálogo conmigo misma, me detuve unos segundos a mirar. Entonces vi asomar una cabeza de un contenedor. No era una visión. Era un hombre que compartía la comida con las ratas. Y esto sucedía mientras la procesión castamente se dirigía a su parroquia. Por cierto, no habían reparado en aquel hombre. ¿Por qué habrían de hacerlo? Estamos en el nuevo siglo. La humanidad ha pasado del barbijo a la escafandra para preservarse de los vaos radiactivos. Puedo verla, insinuada como contorno, burbuja que separa a cada hombre de su prójimo. El sueño del aislamiento, la utopía de la meditación del ermitaño que hoy ha transmutado
en el aligeramiento de toda forma de sentir, soledades compartidas, maquinarias del hacer, conductas al tono de las circunstancias. Luego volví a mi territorio. Soñé con un bosque azul, donde el cielo había llevado a la tierra en un soplo divino. No era el Cristo Rey, era la traslación de la pena transmutada en compasión humana. Entonces comprendí y caí en un largo sopor donde no habita la vida ni la muerte. Era el sencillo y tan esperado descanso del ser, meciéndose la dulzura de la nada.